Ya son las 9 de la mañana con 7 minutos y atentos a lo que va a ser ya nuestro panel del día de hoy. Tenemos varios temas que queremos ir abordando en esta jornada, temas que han estado presentes obviamente en la agenda durante estas últimas horas, incluso en el contexto de fin de semana largo. Vamos a saludar a quien ya está en conexión con nosotros, a quien ya tenemos lista para empezar a conversar en esta oportunidad. Está con nosotros la diputada del Partido Comunista, presidenta además de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano. ¿Cómo está, diputada? Muy buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buen día, ¿se me escucha bien? Sí, la escuchamos bien. Estamos atentos a la conexión también de quien va a estar integrando también el panel del día de hoy, pero por lo pronto empecemos a conversar un poquito sobre este tema, diputada, todo lo que obviamente tiene que ver con la Comisión de la Paz y el Entendimiento, que durante la semana que recién pasó finalmente aprobó un informe, no con la unanimidad que se había planteado en un principio, sí con una mayoría, y en ese sentido es bien importante los alcances que va a tener este documento, que a su vez se va a ser presentado el día de mañana al presidente Gabriel Boric. Fueron 2 años de trabajo, se acordó finalmente la redacción de este documento con las conclusiones y estamos a la expectativa de cómo va a ser también asumido desde la perspectiva política. Ya lo decíamos, no se logró la unanimidad que se había planteado en un principio, sin embargo es importante ir viendo las posibilidades de sacar adelante obviamente esta propuesta. De hecho, quien no dio la unanimidad fue el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, quien finalmente no estuvo a favor de algunos de los puntos de esta comisión. Han surgido obviamente opiniones a propósito de este hecho. Por un lado están las miradas que ha tenido algunos de los representantes y que están además como aspirantes a la moneda con miras a este acuerdo. Por ejemplo, Evelyn Matei señaló que todos entendíamos que el informe de la comisión iba a salir solamente si había unanimidad. Lo que hemos sabido es que esa unanimidad no existiría y por lo tanto vamos a ver qué es lo que van a hacer. También José Antonio Kast tuvo algunas miradas. Invitamos a todos los ciudadanos, especialmente de la Araucanía, a defender con firmeza la unidad de la nación chilena y el valor de la ley y la dignidad de las víctimas. La paz no se impone por decreto, la paz se construye con justicia, responsabilidad y verdad. Y también han habido miradas desde el Ejecutivo, sin ir más lejos, el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, tuvo miradas al respecto. Estamos muy contentos por este acuerdo. No creo que sea bueno que esta agenda sea absorbida por las diferentes competencias legítimas que tiene la democracia, por la disputa del poder de quien llega a gobernar o quien pueda administrar los destinos de la patria en adelante. También dijo, aprovechemos una oportunidad única como esta porque la ciudadanía con la cual llevamos a cabo este proceso es lo que está esperando. Hay que llamar a la calma primero que todo. Es parte de lo que ha señalado la autoridad. Quiero con estos elementos entrar en el tema, diputada, porque obviamente estamos a la expectativa de conocer el detalle sin ir más lejos durante la jornada del día de mañana, pero ya estas señales particularmente críticas a la no unanimidad de las propuestas ha estado enrareciendo un poco el ambiente. ¿Cómo lo ve, diputada, ya desde la perspectiva suya? Ay, yo creo que lo primero, cualquier tipo de acuerdo se ha hecho sin la unanimidad en este último periodo. Uh-huh. Y claro, uno podría preguntarse el por qué se dan este tipo de cosas. Y una de las cosas y la explicación más fácil es decir que estamos en un periodo electoral donde claramente hay una disputa en los sectores políticos por hegemonizar al menos lo que representa cada uno de sus sectores. Y eso principalmente lo digo por parte de la derecha, que no tiene una primaria presidencial y por tanto, al no tener un ejercicio democrático, busca a través de dichos bastante populistas decir, bueno, claramente quién tira el tejo más pasado para decir que finalmente acá no existe hoy día un acuerdo que sea contundente, hegemónico. Y en ese sentido uno puede decir, bueno, acá está la primera explicación. Sin embargo, el acuerdo no fue hecho para batirlo en medio de una disputa electoral, sino que también coincide justamente con este acuerdo de la PIHUE, que creo que también es muy importante, sobre todo en el marco de la conmemoración, pero también entendiendo que esta comisión tenía un objetivo que es claro, que es el diagnóstico, que es trabajar también en la devolución de tierra y justamente en medidas de reparación. Sí, diputada, ¿puedo hacerle un paréntesis, diputada? Que la escuchamos un poquito debajo del agua. No sé si hay algo que tape su micrófono o algo. ¿Y ahora?
Ahí me cuentan si es que se mejora un poquito el audio. A ver, puede hablar otro poquito, por favor, para ver si... ¿Se me escucha mejor ahora o no? Sí, ahora lo estamos escuchando mejor. Ya, ahora sí. Sí. Lo que pasa es que Ujú. si los audífonos tengo un poco de eco, Ya, entonces por eso preferí ponerme los audífonos, pero lo voy a ujú. hacer así para que se me escuche un poquito más claro. Perfecto. Bueno, y en ese sentido, bueno, lo primero que recalcaba es que acá claramente van a haber dificultades en medio de un escenario electoral. Claramente no es el mejor tiempo para estar debatiendo este tipo de acuerdos, pero también se hizo la conmemoración del acuerdo Tapigüe. Ujú. Y cuando hablamos también de cuáles son los objetivos que tenía esta comisión presidencial, estaba en hacer el diagnóstico también de lo que ha significado estas medidas de no reparación y por tanto no reconocimiento de la devolución de tierras al pueblo mapuche. Y por tanto quienes hoy día hablan de que no hay una alusión a lo que es el terrorismo, no hay una alusión a la conflictividad que actualmente vive la macrozona sur, que a algunos también tanto les gusta hablar, Ujú. es también desconocer los principales objetivos que tenía esta comisión presidencial. Y a mí no me llama la atención que a través de esta no unanimidad se busque truncar un acuerdo que sin duda es histórico. Es una comisión presidencial que tuvo también distintas sensibilidades. Acá no estamos hablando solo de el pueblo mapuche Sí. propiamente tal, sino también distintas responsabilidades de Estado que estuvieron involucradas, incluso parlamentarios de distintos sectores políticos. Y acá había ya una decisión tomada, incluso antes que se conocieran las conclusiones del acuerdo, que todavía nosotros no los conocemos, que los vamos a conocer Ujú. recién el día de mañana, ya hubo un trabajo y al menos hubo una decisión tomada por parte del Partido Republicano de no darle luz verde fuera del resultado. O sea, estamos hablando de que esta decisión se tomó hace un mes y estoy hablando explícitamente Sí. de lo que expuso la senadora Aravena, Ujú. manifestando que era importante hacer una reparación al pueblo mapuche y también reconocer la devolución de tierras como parte también de uno de los acuerdos que nosotros tenemos que llegar para, hoy día, medidas de seguridad, pero pues sobre todo también para la reparación de los pueblos originarios de nuestro país. Entonces, cuando ya hay una decisión tomada sin que se conociera claramente el contenido de este acuerdo, sin que lo conociéramos públicamente todo, finalmente dice que no es parte de hoy día el principal objetivo de la derecha poder llegar a un acuerdo, poder llegar a un reconocimiento y por tanto todo lo que tiene que ver con la alusión o no al terrorismo, eso se dejan a no tipo de instancia. O sea, tenemos el Ujú. Ministerio de Seguridad, tenemos también el coordinador de la macrozona sur, y ahí específicamente se tratan estos temas. Entonces, yo creo que específicamente es un pretexto más. Y finalmente lo que tenemos que conocer hoy día son estas 22 conclusiones. Creo que también recoge un trabajo exhaustivo. O sea, cuando yo hablaba que habían también distintas responsabilidades y distintas también autoridades de Estado, es porque hicieron un trabajo, al menos que habla de más de Sí. 100 sesiones o incluso también de distintos tipos de encuentros que se hicieron en estas tres regiones. Sí. Oiga, diputada, dentro de además de las visiones que se han dado en torno a este informe que se va a estar dando a conocer, ya lo decíamos, en las próximas horas, está el ex canciller, también copresidente de la comisión, Alfredo Moreno. Él también planteó varios temas en torno a esta falta de unanimidad. Él decía, no pensé que no íbamos a tener la unanimidad y para ser franco, lo que menos pensé es que no íbamos a tener la unanimidad con Sebastián Navellán. De hecho, incluso en sectores de centro derecha había mayor expectativa y cierta extrañeza, al menos lo que se desprende de lo que planteaba Moreno el día de ayer. Le habría gustado tenerla, estuvimos cerca, dijo, pero además apunta algo que de alguna manera también queda de manifiesto en lo que estábamos conversando recién. Él dice que la lógica aquí indicaría que antes de tener una posición, uno debiera observar cuál es la propuesta, cuál es el problema que tenemos que resolver, y ese es uno de los puntos que en varias oportunidades ha sido planteado por quienes han estado desempeñándose en el trabajo de esta comisión. Muy de la mano, además, diputada, con lo que decía recién, verlo desde esta óptica de carrera presidencial, obviamente va a extremar ciertas visiones críticas, incluso antes de que se conozca el detalle. O sea, claramente, o sea, yo creo que cualquier tipo de iniciativa hoy día que sea mucho más ambiciosa
va a estar también bastante empujada, bastante tensionada por los distintos sectores políticos. Yo creo que la expresión de no tener una unanimidad en esta materia no solamente responde a la falta de voluntad política por parte de un sector. Yo creo que ahí también se terminan de ver cuáles son las fisuras, y yo en eso también quiero hacer un reconocimiento en particular a la senadora Cadena, que incluso recibiendo las presiones de su mismo partido, renunciando a un cupo senatorial, decide que era importante avanzar esto porque es parte de la responsabilidad del Estado. Pero en eso yo creo que lo más peligroso en todo esto es que este tipo de discusiones, aparte de darse en este escenario electoral, también buscan hegemonizar hoy día a un sector político, y esto lo vivimos día a día en el Parlamento, de quién extrema la posición más hacia la ultraderecha posible para intentar capitalizar esto, y yo creo que es parte al menos de lo que está mediando en el debate presidencial. Cuando Evelyn Matei habla de que no se habla de unanimidad y por tanto no se habla de terrorismo, es que desconoce o incluso conociendo, lo dice intencionalmente, cuáles son las cosas que se escapan dentro del diagnóstico que debería tener esta comisión presidencial. O cuando Kass habla en particular de defender en particular la unidad de la nación, o sea, acá nadie está poniendo en el relieve de que la unidad de la nación va a estar vulnerada, sino lo que se está hablando es el reconocimiento histórico a nuestros pueblos originarios. Entonces, acá se extreman posiciones para intentar hegemonizar un sector, en los cuales es muy peligroso porque no se hace con la propuesta en mano y no se hace con el informe en mano. Entonces, uno esperaría también de los candidatos presidenciales que con informe, que con propuesta en mano también puedan mirar adelante qué es lo que van a contener en sus próximos programas de gobierno, porque estamos hablando de una medida de Estado, estamos hablando de una promesa del presidente Gabriel Boric, estamos hablando de una mesa que tuvo también distintos participantes, y entre eso incluso el Congreso Nacional, también los gobernadores. O sea, estamos hablando de una comisión que fue bastante contundente, al menos de lo que debiese proyectar el país, y no solamente un pliego de demanda en torno a lo que vaya a ser una próxima figura presidencial. Sí, y eso además toma bastante importancia el poder verlo desde una perspectiva, ya lo decíamos, de Estado, medida de Estado, dentro de lo que también planteaba el propio Moreno en algunas de las preguntas que le hacían. Por ejemplo, se planteaba el tema de la consulta indígena, que se va a requerir en la aprobación particularmente de muchos puntos. El grueso de los cambios requiere consulta indígena y por lo tanto este gobierno va a tener que llamar a ese proceso si es que decide avanzar con ellos, y le va a corresponder al próximo gobierno, si así lo estima, poner en discusión estas ideas en el Congreso. Es parte de lo que decía también Alfredo Moreno en esta entrevista con el Mercurio el día de ayer. Vamos a saludar también al diputado, subjefe de bancada de Bópoli, Jorge Guzmán, que está ya en conexión con nosotros. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarte, saludar también a la colega y a todos quienes nos ven a esta hora. Oiga, diputado, ya estábamos viendo algunos puntos respecto a este informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, las miradas que se están teniendo también al alero de la contienda presidencial. Comentábamos, sin ir más lejos, algunos apuntes que estaban haciendo candidaturas de sectores de derecha y centro derecha, y particularmente la extrañeza que ha estado generando, independiente de que no se haya logrado la unanimidad, la crítica que ha habido a esa figura, a pesar de que ha habido una mayoría en torno a las posiciones y particularmente de este informe. ¿Cuál es su visión al respecto? Y más aún si lo vemos en el contexto de que este va a ser un trabajo que va a ir más allá de este gobierno, se está proyectando sin ir más lejos a lo que se venga en el próximo periodo presidencial, tomando en cuenta todos los pasos que se deberían seguir al alero de este informe. A ver, varias cosas. Primero, yo creo que, y comparto lo que dice Alfredo Moreno respecto que es importante esperar el resultado final, o sea, conocer el detalle de lo que se ha concluido a fin de poder evaluar y ponderar si esto es realmente un acuerdo por la paz y resuelve los problemas y los temas pendientes que tenemos en la macrozona sur, o en definitiva deja muchos cabos y muchos temas abiertos. Y eso yo creo que para ello hay que esperar el informe final. Sin embargo, de lo que se ha sabido, yo creo que hay varias cosas que uno puede destacar en cierta medida. Primero,
preocupa que no exista la unanimidad. Yo creo que hubiese sido, y lo que hubiésemos esperado es que fuera un acuerdo unánime que en la práctica resolviera los temas que están pendientes en la macrozona sur. Segundo, tiene que ver con no reconocer, según lo que hemos sabido en forma expresa, que ha existido terrorismo en la Araucanía y que hay víctimas asociadas a ese terrorismo y que es deber del Estado también reparar el daño ocasionado. Yo creo que eso también es otro punto que debe estar sobre la mesa y debe eventualmente reconocerse de forma expresa y también recompensarse o de cierta medida atenderse a aquellas personas que han sido víctimas de esta violencia y de este terrorismo en la macrozona sur. Lo tercero que es muy importante, Sebastián, es cómo se resuelve en la práctica evitar la violencia a futuro, o sea, si esto realmente garantiza que no vamos a tener nuevamente hechos de violencia en nuestro país. Y lo otro que también es muy importante, y bien lo decías, tiene que ver con cómo nos hacemos cargo de implementar estas medidas, porque en la práctica son medidas que tienen un costo económico alto, que en algunos casos requieren efectivamente consulta indígena y requieren de aspectos legislativos, y si no tenemos la capacidad de impulsar esas medidas, la frustración y el no hacerse cargo de lo que en ellos se plantee también va a ser complejo. Se ha hablado de una alta cantidad de recursos y hay que saber cómo se va a financiar eso. Si no hay financiamiento, nuevamente le vamos a estar fallando al país. Por tanto, si bien es cierto, creo que es muy importante esperar el informe final y cómo esto se acompaña también de cómo se va a financiar. Hay ciertos puntos que a uno le preocupan y que desde ya los pone sobre la mesa como algo que debe estar sujeto a evaluación al momento de determinar o acordar cómo se va a avanzar en este acuerdo. Diputada, también apuntes a propósito de ahí de los contrapuntos del diputado Guzmán. Sí, bueno, saludarlo también a que se incorpora al programa. Lo primero, y antes que se conectara el diputado Guzmán, yo creo que es importante también entender que dentro de los principales contrapuntos que ha hecho en particular la derecha y sus candidatos presidenciales está que no hay una alusión directa al terrorismo. Pero creo que también en eso nosotros sabemos muy bien cuál es el objetivo de esta comisión presidencial. De hecho, se nos presentó cuáles son los objetivos y estaba en hacer el diagnóstico justamente de lo que significaba avanzar en materia de reparación y también de restitución de tierras. Cuando hablamos de que es el principal argumento, el no reconocimiento de que existe terrorismo en la macrozona sur, es desconocer también parte importante del trabajo que nosotros hacemos, incluso dentro del mismo Congreso Nacional. O sea, nosotros también tenemos mesas que también abordan materias legislativas sobre esto, tenemos también la especialidad hoy día que tiene el Ministerio de Seguridad sobre la materia, o el mismo coordinador de la macrozona sur. O sea, yo creo que ese no es el pretexto, yo creo que es lo primero. Ahora, bien, yo creo que es importante también entender, y en eso coincido, que es importante conocer las conclusiones, conocer también las variantes económicas que trae esto, y para que no también se transforme en una frustración. Pero creo que en ese sentido ya este primer avance, creo que también hacerlo en materia que si bien no tenemos la unanimidad, yo creo que es una mayoría que sin duda es bastante contundente y que por tanto nos también ayuda a decir que esto no es solamente de un sector político, o sea, acá hay actos también distintos representantes de distintos sectores políticos, y entre esos incluso a una senadora muy cercana al Partido Republicano, que ya no es parte del Partido Republicano, por todas las presiones que recibió por esto, de decir que esto es un acuerdo que sin duda es contundente. Ahora yo creo que es momento de recibir aquellas conclusiones, pero también entendiendo que es importante materializarlo. O sea, no es solamente el compromiso de la Comisión Presidencial, el compromiso del gobierno, sino que también hubo distintos diputados, senadores dentro de la misma comisión y que fueron parte activa. Es importante ver cómo nosotros le vamos a dar una bajada a aquello. Y en eso comparto que uno de los temas va a ser la situación claramente económica, pero yo creo que hay otros aspectos también en materia legislativa si nosotros pudiésemos avanzar mucho más una vez que nosotros conozcamos el informe. Diputado, ahí también varios apuntes. Solo recordar cómo se denomina la comisión. La comisión es una comisión que busca la paz, que busca en definitiva la paz en la macrozona sur. Por tanto, no es la comisión encargada de restitución de tierras. Entonces, no confundamos. Esta es una comisión que nace por los hechos de violencia que existen en la macrozona sur, por los hechos de terrorismo que existen en la macrozona sur, y lo que busca esta comisión es resolver de una forma pacífica los temas que están pendientes en la macrozona sur. Por tanto, el desconocer
que existe terrorismo en la macrozona sur, el garantizar la paz en la macrozona sur es esencial para poder avanzar en cualquier otro aspecto. O sea, si no tenemos la capacidad de garantizar paz, ¿por qué vamos a estar hablando de entrega de tierras, de distribución de tierras, si vamos a seguir teniendo violencia y terrorismo en la macrozona sur? Por tanto, es un punto esencial de cualquier acuerdo el que se garantice la paz en la zona. Y lo segundo, que también me parece muy importante, es que la situación económica en la cual nos tiene el gobierno hoy día es una situación crítica. Hoy día no hay plata para nada. O sea, hoy día el nivel de endeudamiento del país, y lo vimos cuando discutimos la reforma de pensiones, es de un 42%, y lo que dice todos los informes financieros que un país no puede avanzar más allá de un 45% de nivel de endeudamiento. Por tanto, a este gobierno no le queda margen para poder tomar acuerdos y tomar avances en materia de gastos si no tiene la capacidad de financiarlo. Entonces, ojo con lo que se plantea. Nosotros vamos a escuchar, vamos a conocer el informe, pero no podemos comprometer el presupuesto de la nación si no existe financiamiento para poder abordarlo, porque significa postergar otras necesidades que también son urgentes en el país. Entonces, las cosas como son, yo creo que hay que decir las cosas con franqueza, con sinceridad, y no le vamos a ofrecer a estos mismos que nos están exigiendo restitución de tierra, no le vamos a ofrecer un camino si no tenemos la capacidad de resolverlo. Porque si eso no lo hacemos, vamos a producir, insisto, una frustración importante en las personas porque no tenemos la capacidad económica como país de resolver los temas que estamos planteando que están pendientes. Entonces, ojo con lo que ofrecemos y con lo que decimos. Este es un acuerdo por la paz, un acuerdo por resolver temas que están pendientes, pero primero hay que erradicar todo tipo de violencia, eso tiene que estar absolutamente al margen. Tenemos que decir lo que existe en la Araucanía existe terrorismo. Hoy día tenemos un estado de excepción constitucional permanente que ha durado prácticamente todo el gobierno, con los votos en contra del Partido Comunista, pero con los votos de todo el Congreso, porque sabemos la situación de violencia que tenemos en la macrozona sur. Entonces, desconocerlo, decir que no existe y que este es solamente un acuerdo por temas de tierra, a mí me parece que es desconocer la realidad. Insisto, sin plata no se va a lograr ningún tipo de avance en esta materia. Diputada Serrano, le dejo ahí tiempo para ir cerrando ideas. Yo solamente me quedo dando vuelta a una idea a propósito de lo que plantea el colega, a propósito de que no le vamos a ofrecer tierras a quienes justamente nos están garantizando hoy día la paz. O sea, yo creo que en ese sentido, creo que se mal atribuye a todo el pueblo mapuche la adjudicación del terrorismo como forma y método de restitución de tierra. Yo creo que es mucho más amplio que aquello. Y sin embargo, y para poder terminar mi idea, porque me quedo dando vuelta a ese concepto, creo que si nosotros revisamos los temas centrales de la Comisión Presidencial por la Paz y el Entendimiento, habla justamente de tierras, territorios, justicia, reconocimiento, reparación integral a todas las víctimas. O sea, acá hay comisiones especializadas para abordar el problema del terrorismo. Y esta no era una comisión precisamente para especializarse en torno al tema. Estamos hablando de paz y entendimiento, pero también desde la perspectiva de la restitución de tierra y también de reconocimientos que hace mucho tiempo el Estado de Chile, que por más que suscriba acuerdos, por ejemplo, el acuerdo 169 de la OIT, no finalmente ha dado medidas contundentes para avanzar en aquello. Entonces yo creo que hay comisiones especializadas, también hay una situación que, claro, podemos hablar del tema de seguridad. Yo me abstengo de los estados de excepción constitucional, no todo lo he votado en contra, pero porque creo que también tiene que haber una medida de desescala. Y en ese sentido creo que también es importante las medidas que justamente esta comisión presidencial nos puedan dar las luces para poder avanzar en una situación que pueda reparar a todos quienes han sido víctimas de una situación de alta conflictividad y poder así también empezar a tener medidas mucho más contundentes con esta excepción constitucional. Diputado Guzmán, para cerrar al menos este bloque. Solo me voy a hacer cargo de lo que dijo Daniela respecto a que yo habría señalado que el pueblo mapuche es sinónimo de terrorismo. Eso no es así. Nosotros hemos dicho que tenemos terrorismo en la macrozona sur. Eso es una realidad, y que lo desconozcan y que digan que no existe, de verdad que nos parece un poco insultante. El que se diga que el estado de excepción no es una herramienta que se está incorporando porque existe terrorismo y violencia en la macrozona sur es desconocer la realidad. El decir que Temucuicui es una zona que tenemos violencia permanente, donde el Estado no puede ingresar, donde el principal líder de Temucuicui se adjudica el que el Estado y la propia ministra del gobierno, el presidente Boric, que no pudo entrar, y dice el líder de Temucuicui, nosotros no permitimos que entrara y no vamos a permitir que entre nadie.
nos parece que es aberrante, es insultante. Por tanto, no obviemos lo evidente, no obviemos que existe violencia, no obviemos que existe terrorismo y no obviemos que necesitamos paz. Eso yo creo que es lo más importante. Daniela lo decía, tenemos víctimas. Bueno, ¿y cuáles son las acciones reparatorias para las víctimas de la macrozona sur? Yo tengo en el Maule 3 microemprendedores que tenían camiones que se quemaron todo. Y el gobierno simplemente dice que va a presentar una querella. ¿Quién repara a esos emprendedores que perdieron todo su capital por culpa de la violencia y del terrorismo? Entonces, hagámonos cargo de todos los temas que están pendientes. De lo contrario, simplemente van a ser papeles que no van a servir de nada. E insisto, sin presupuesto y sin recursos, ningún acuerdo va a poder producir los efectos esperados. Y aquí en ninguna parte se está hablando cómo se va a financiar lo que se pretende hacer. Retomamos cuando son ya las 9:37 nuestro panel del día de hoy junto al jefe de la bancada de Bópoli, Jorge Guzmán, y también con la diputada del Partido Comunista, presidenta de las Juventudes Comunistas, además, Daniela Serrano. Vamos a ir ahora con otro tema y particularmente, nuevamente ahí también centrándonos o haciendo el foco en la presidencial, a propósito de las opiniones que han ido surgiendo en torno al acuerdo Codelco-SQM. Recordemos que en su momento Evelyn Matei había hecho mención a el revisar este acuerdo, había planteado también a parlamentarios obviamente hacer ese trabajo en su momento, y quien también se ha estado incorporando a este debate es la candidata presidencial Janet Jara. En vía X había planteado que no le agrada este acuerdo y aseguró que como eventual presidenta de Chile sacaría a esta compañía de la ecuación, no solo por la herencia pinochetista que tiene, sino también porque es cierto, participó del financiamiento ilegal de la política y no me parece correcto. Estos conceptos también los planteó durante este fin de semana en el programa Mesa Central de Canal 13, donde nuevamente estuvo dando algunos argumentos respecto a esta mirada que se le debiese dar a el acuerdo. Dijo que si alcanza la máxima magistratura del país, revisará en su debido momento el contrato, ya que al tratarse de recursos y riquezas del país, estos deben quedar en manos de todos los chilenos y chilenas y no tienen por qué ser de los privados. Insistió en que la política que impulsará es contar con una empresa pública que explote el mineral no metálico y que la eventual falta de expertise del Estado para operar dicho recurso no es un impedimento porque se trata de una industria y conocimientos que se van adquiriendo y es muy dinámica. Quiero finalmente citar también algunos conceptos del ministro Marcel, que en su momento, cuando hubo la primera aproximación respecto a este acuerdo por Evelyn Matei, también tuvo algunas críticas. También defendió el acuerdo en este caso. El tema del acuerdo se efectuó producto de una negociación que estuvo monitoreada por el directorio de Codelco, que es plural y no es político. Todos los antecedentes sobre el acuerdo alcanzado son de carácter público y conocido por la ciudadanía. Y además dijo que esta negociación permitió evitar que durante un periodo de 4, 5, 6 años se redujeran significativamente los ingresos del Estado provenientes de la explotación del litio del Salar de Atacama. Son algunos de los puntos que también planteaba el ministro Marcel. Vuelvo contigo, Daniela, para hablar un poquito de efectivamente tu mirada en torno a este acuerdo y particularmente las visiones que se han hecho, al menos en el debate presidencial, de el revisar o definitivamente ir cambiando la ecuación dentro de lo que es este acuerdo SQM-Codelco. ¿Qué mirada tienes? Ya, espero que se me escuche bien y no Excelente. tener eco. Excelente. Ya, qué bueno. Si tengo un poco de eco, vamos a tener que aguantar un poquito, pero bueno, lo primero, a propósito de debates presidenciales, estuvo muy en boga hace algunas semanas atrás de qué manera se negaba o no al gobierno, o de qué manera se desconocía o no las medidas cuando cuando las candidatas presidenciales habían sido también parte del gobierno. Y yo creo que parto con esa reflexión porque creo que cuando uno participa en un gobierno también puede asumir las cosas que le gustarían, o sea, que le gustaría implementar para más adelante o que le gustaría que hubiesen sucedido de otra forma en este gobierno. Y yo creo que en ese sentido, cuando Janet Jara se hace cargo del acuerdo SQM-Codelco, también interpreta parte también de un sentir que los parlamentarios y parlamentarias dijimos en su momento, no nos gusta este acuerdo, en particular por lo que representa SQM, no tan solo por este legado pinochetista, sino que también en lo que tiene que ver con las formas fraudulentas de financiar la política, pero por otra parte yo creo que la más estratégica tiene que ver con la soberanía de nuestros recursos.
económico. Y en ese sentido creo que es importante tomar este tema no diciendo que el acuerdo de SQM-Codelco es un acuerdo que está cerrado, sino que de hecho está en revisión. O sea, ahora hay una comisión investigadora dentro de la Cámara justamente para poner ojo sobre la negociación entre Codelco, la Corfo, SQM, y también yo creo que nos va a ayudar a tener alternativas y conclusiones que nos digan, bueno, si finalmente se podría haber hecho el acuerdo de otra manera. Porque muchas veces cuando estuvimos analizando el acuerdo, diciendo, bueno, no nos gusta esta figura de SQM, también tuvimos que calibrar todo lo que significaba tener la concesión, en particular a esta empresa, y en los cuales también lo que significaba en términos de incluso indemnizar si nosotros rompíamos cualquier tipo de acuerdo. Yo creo que el acuerdo en su momento, 50% más uno lo tiene Codelco, pero yo creo que no es suficiente, sobre todo cuando miramos desde una perspectiva de mayor largo plazo. Ya hablaba de la soberanía, pero creo que también hay otras cosas que son de interés regional, y sobre todo en el interés regional de que a nosotros también seamos dueños de nuestros propios recursos, y en particular lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Bolivia, o sea, cómo nosotros a través de la integración regional podríamos construir un polo de crecimiento de la misma región a propósito de toda esta inestabilidad mundial que estamos viviendo, y cómo nos empezamos a desarrollar más. En ese sentido, creo que esto también corresponde a las mismas giras presidenciales que ha hecho el presidente Boric, de buscar justamente hoy día fortalecer un polo, y yo creo que en esa medida es lo que nosotros estamos mirando, en particular poder crear una empresa nacional del litio, porque no solamente sacar a SQM de la ecuación, sino que también poder constituirnos como una empresa nacional. Yo creo que es parte de la profundización de los legados que uno toma de las cosas que se pudieron haber hecho de otra manera si tuviésemos una correlación de fuerzas también distinta, pero que uno también le corresponde diciendo, bueno, quizás las cosas no nos resultaron como nos gustarían ahora, pero creemos una perspectiva de largo plazo, y yo creo que en esa medida Janet Jara como candidata presidencial recoge el guante. Jorge, vamos contigo nuevamente para que me cuentes también tu visión respecto a estos argumentos que se han estado planteando desde las distintas veredas y visiones de las candidaturas presidenciales en torno a este acuerdo, el revisar este acuerdo. Obviamente hay matices distintos de lo que dijo Evelyn Matei en su momento a lo que estaba planteando a Janet Jara, pero es importante saber cuál es la mirada tuya. Bueno, primero, claramente hay dos visiones absolutamente distintas de cómo se plantea un mismo problema. O sea, lo que ha planteado Evelyn Matei es la necesidad de revisar el acuerdo que existe entre Codelco y Sokimich para ver si fue un buen acuerdo, si en la práctica se garantiza que sea un acuerdo de futuro, de desarrollo, que genere recursos y oportunidades para el país. Y que hay ciertos matices que a nosotros nos hubiesen gustado que fuesen distintos, por ejemplo, una competencia más abierta y que no se eligiera tan a dedo quizás a la empresa Sokimich, y pudiese haber sido otra empresa quizás la que podría haber participado y garantizado mejores ingresos, mejores beneficios para Chile. Yo creo que esa es la postura al menos que nosotros planteamos y que ha defendido Evelyn Matei, muy distinto a lo que ha planteado la ex ministra Jara, aparte del gobierno que suscribió el acuerdo con Sokimich. Entonces aquí Daniela se hace cargo inmediatamente de decir, bueno, nosotros cuando estamos en el gobierno no estamos de acuerdo con todo lo que pasa, es que no están de acuerdo con nada. El Partido Comunista no ha estado de acuerdo con el acuerdo de pensiones, no ha estado de acuerdo con el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, no ha estado de acuerdo en la agenda de seguridad, no ha estado de acuerdo en el tema de Sokimich, no estaba de acuerdo con el TPP-11, que después salió el Frente Amplio a decir, ¿sabéis que estábamos medio equivocados, que en realidad fue un muy buen acuerdo comercial para Chile? Entonces, la verdad que el Partido Comunista tiene una línea de trabajo que la verdad que está bastante probada en el mundo, que es una línea que genera empobrecimiento, que enriquece a algunos pocos, muy pocos, a los que gobiernan, como el ejemplo de Venezuela, y no enriquece a los países. En Venezuela se aprendieron este discurso que ha revertido el Partido Comunista de que los recursos son del país que los produce, y vemos que los recursos en Venezuela no existen, siendo un país muy rico en materia de petróleo, por ejemplo, y la verdad que la plata le llega solamente al presidente, a Maduro, a sus amigos, a los amigos que financia para el extranjero, pero no le llega a la gente, al país. Entonces, de verdad que esos discursos que están añejos, que están vencidos, son los que trata de instalar la ministra Jara cuando dice, nosotros hubiésemos preferido un sistema estatal de explotación del litio. Entonces, uno les pide un poquito más de seriedad, ¿eh? No solamente quedarse con el discurso añejo, sino que decir, bueno, ¿qué es lo que proponemos de verdad?
Si la idea es la nacionalización del litio para efecto de no generar riqueza, bueno, díganlo. Y me llama la atención que se comparen con países como Bolivia y Argentina, países que de verdad que en el caso de Bolivia es un desastre en materia política, en materia financiera, y lo que pasó en Argentina, todos sabemos cómo se ha conducido un país que tuvo una inflación y una pobreza exorbitante. Entonces, yo creo que lo que nos corresponde es hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad. Lo que ha planteado Evelyn Matei es una posición de responsabilidad y seriedad con cómo se manejan los recursos de Chile, a diferencia de lo que está proponiendo la ex ministra del gobierno del presidente Boric, que es una propuesta como de que estoy en contra de todo ahora, siendo que antes estaba a favor siendo ministra. Entonces, es llamativo. Es como cuando uno le pregunta, bueno, y ahora quiere modificar el sistema de pensiones que usted misma legisló para que se aumentara la cotización, para que esa cotización fuera el sistema de capitalización individual, y hoy día dice, no, yo quiero nacionalizar la AFP. Entonces, de verdad que esta cuestión, la gente se da cuenta de lo poco serio, de lo poco riguroso, de lo discursivo que tiene el Partido Comunista y no de las propuestas reales que puede hacerle al futuro de Chile. Diputada, también le dejo ahí la palabra. No solamente están los alcances que se hacen a una figura de una estatal a cargo de un recurso natural, que es parte de lo que señalaba recién el diputado, sino que a su vez también temas vinculados a efectivamente temáticas que se vieron en el actual gobierno y que en este caso una ex personera lo esté poniendo en cuestión. Es parte de los puntos que señalaba recién el diputado. Dejo la palabra. Sí, lo primero me gustaría señalar que no estoy para las caricaturas que pueda establecer Jorge respecto a los modelos económicos que supuestamente los comunistas estaríamos copiando de otros países. O sea, mi parámetro no es medir hoy día en política internacional Venezuela con Chile, de hecho todo lo contrario. Hemos hablado justamente que a los comunistas chilenos nos midan por nuestra efectividad y también los compromisos que nosotros hemos establecido en este gobierno. Cuando Jorge dice en particular que nosotros y nosotras estamos en contra de todas las medidas de este gobierno, yo le quiero recordar que gran parte, al menos de las reformas más populares que se han hecho en este gobierno y que también han sido aplaudidas, incluso votados con los mismos votos de ustedes dentro del Congreso Nacional, ha sido reformas que nos ha costado sacar o incluso algunas reformas que en algún momento ustedes no acogieron en su gobierno. Y eso en particular, por ejemplo, con las 40 horas o ahora con las reformas de pensiones, donde se sentaron al fin, después de años discutiendo solamente y pateándolo constantemente por todas las coyunturas electorales, pero también entendían que no podían llegar al menos a una candidatura presidencial sin haberse comprometido a al menos resolver el principal problema que tienen todos los chilenos y chilenas, que son hoy día las pensiones. Y en eso nosotros hemos sido contribuyentes, no nos gustó la forma en que sale la reforma de pensiones, pero tranquilidad que nuestros votos estuvieron y nuestros esfuerzos también. Y sin la ministra Jara, lamentablemente, muchos de ustedes también nos hubiesen sentado a conversar durante harto rato. Y por otra parte, sin esa persistencia, quizás no estaríamos hablando de un acuerdo tan importante como la reforma de pensiones antes de las presidenciales. Quizás nos hubiesen tenido hasta el último momento buscando los votos para que saliera en la última parte de este gobierno. Dicho eso, creo que es importante también entender que cuando hablo de un polo de crecimiento regional, no hablo de integrar al menos las miradas o copiar los modelos de lo que sucede en Bolivia o lo que sucede en Argentina, sino que estoy hablando literalmente de que necesitamos constituir polos regionales de cooperación que también nos permitan tener cierta autonomía, y digo cierta autonomía porque la inestabilidad económica a nivel planetario se vive, y eso lo estamos viviendo con las medidas y los anuncios que hace día a día Donald Trump, y en los cuales nosotros necesitamos también entender que la independencia económica sobre todo es un valor sobre todo para el desarrollo de nuestros pueblos. Y en ese sentido, creo que acá lo importante no es copiar algunas medidas añejas, como lo dice el diputado, sino también entendiendo que la soberanía es clave también en lo que sean los modelos de desarrollo para nuestros países. Y en eso creo que hay algo que a mí no me cuadra dentro de la argumentación cuando se habla que no queremos, por ejemplo, avanzar una empresa chilena del litio, pero sí queremos que compitan los privados porque eso les puede dar mayores garantías. Entonces, la pregunta es, ¿tan poco rentable es el litio que no lo queremos en particular para una empresa estatal?
yo creo que sí es muy rentable y lo sabemos para el desarrollo económico que se está viviendo y sobre todo también para el desarrollo tecnológico. Entonces lo entendemos como un capital fundamental en lo cual nosotros también podríamos tener una mejor hoy día adquisición de recursos. O por otra parte, si hablamos solamente de modelos donde hay competencias en todas partes, incluso el Estado no tiene ningún tipo de responsabilidad, eso lo hemos visto con la energía eléctrica, y en los cuales no podemos tener más que comprometer algún tipo de sanción que sabemos que en estos momentos son inviables porque todos nuestros recursos eléctricos están puestos en empresas que si caducamos la concesión, finalmente nos vamos a quedar sin suministro eléctrico en todo el país. Entonces, yo creo que hay que tener cuidado con construir ciertas caricaturas cuando hablamos de soberanía de recursos estratégicos. Esto no se trata en particular de hoy día estar copiando modelos obsoletos, sino todo lo contrario, hablar de recuperar cierta autonomía económica que nos permita también desarrollarnos a nosotros mismos sin estar en los vaivienes transnacionales como los vivimos día a día. Diputado Guzmán, varios apuntes. Te escucho. Oye, varias cosas. No sé si alguien tiene ahí el micrófono que me hace un eco y me complica, pero primero, Daniela ha planteado 2 reformas del gobierno que ellos dicen que han aprobado como Partido Comunista, pero que son reformas que las ideas son más bien nuestras, ¿ya? Hoy día tener, por ejemplo, la situación de la AFP, la reforma de pensiones, son ideas de capitalización individual. Y eso, por cierto, que nosotros lo impulsamos porque creemos en ello, pero además porque la técnica, la ciencia ha demostrado que es la mejor forma de hacerse cargo de futuras pensiones. A pesar de las ideas que planteaba el Partido Comunista y planteaba el propio presidente Boric, de generar un sistema, y lo decía también el candidato Winter, un sistema absoluto de ahorro colectivo, de reparto, sin capitalización individual. Entonces, de verdad que nosotros nos sentimos muy orgullosos que se hayan dado cuenta a la larga que la propuesta que nosotros planteábamos era la propuesta más seria y responsable con el futuro del país. Segundo, dio el ejemplo de 40 horas. 40 horas, el proyecto original presentado por la militante del Partido Comunista Camila Vallejo, parte del gobierno, era un artículo único que reducía la jornada de 45 a 40 horas. No decía nada más. ¿Qué logramos? Que la rebaja de jornada fuera gradual, que se implementara también la flexibilización laboral, que existieran beneficios asociados a la reducción de jornada. Esas son ideas nuestras que nosotros valoramos que le hicieran sentido y responsabilidad a quienes legislan y que en definitiva se aprobaran. Ahora, 2 puntos importantes en relación a lo que plantea Daniela. Si esta cuestión no significa generar empresas del Estado, pero miremos los resultados de las empresas del Estado. Oye, Televisión Nacional de Chile, absolutamente quebrada, que tenemos que financiarla todos los chilenos porque no es capaz de autofinanciarse a un costo que genera una deuda permanente. ¿Y quiénes están en Televisión Nacional de Chile? Operadores políticos. ¿Quién es el director de Televisión Nacional de Chile? Francisco Vidal. Entonces no me digan que el sistema, los modelos financiados por el Estado son buenos, porque en la práctica no generan ingresos y al contrario generan perjuicios. Ahora, otra empresa del Estado más cercana al modelo del litio, Codelco. Miremos los resultados de Codelco, el nivel de endeudamiento, el nivel de costo. Entonces no seamos, no caricaturicemos, como bien dice Daniela, con las ideas. La idea, y cuando estáis en un mundo globalizado, como bien plantea Daniela, es que no podéis tener un solo mercado, y por eso valoramos cuando el presidente Boric va a la India y busca generar acuerdos de mercado con la India para poder construir y tener un nuevo socio comercial, y no depender exclusivamente de un país para efecto de llevar nuestras exportaciones. Por eso, cuando el presidente Donald Trump, y del cual yo no estoy a favor en la medida y en las políticas económicas que ha planteado, el presidente Boric dice, bueno, no le vamos a poner más aranceles, sino que vamos a buscar más mercado, porque así funciona el mundo. Entonces, no nos quedemos con esas ideas retrógradas y antiguas. Y solo para cerrar, porque Daniela dice que no romantizan modelos, que no están a favor de modelos antiguos. Bueno, el presidente, el mandamás del Partido Comunista, Lautaro Carmona, hace pocos días atrás dijo que Cuba era un sistema democrático avanzado. O sea, si no vamos a romantizar modelos, no romanticemos el modelo de Cuba, que solamente ha generado pobreza y retroceso en las personas que viven en Cuba, al punto que los cubanos tienen que huir de su país porque no tienen oportunidades en Cuba. Entonces,
hagámonos cargo de lo que somos y lo que representamos. Si realmente creemos que las ideas retrógradas del pasado que no funcionan, que son dañinas para los países, como lo que pasa en Cuba, digámoslo con todas sus letras. Como lo que pasa en Venezuela, digámoslo con todas sus letras. Si queremos ser modernos, bueno, actuemos con una mirada moderna respecto de los recursos, respecto a cómo generamos crecimiento y desarrollo. Nosotros valoramos que el Partido Comunista defendiera la idea de la capitalización individual en la reforma de pensiones. Valoramos que en 40 horas se abrieran a la flexibilidad laboral. Entonces, si vamos a ser serios, seamos serios siempre. Y no nos quedemos con los discursos antiguos y añejos que claramente no generan progreso ni generan desarrollo para los países. Les dejo estos últimos minutos para cerrar ideas, diputada Serrano. Ya va, bastante breve para cerrar algunas ideas. El multilateralismo sin duda va a ser muy importante, sobre todo cuando no podemos depender solamente de una superpotencia. Y en eso nosotros también tenemos que ofrecer claramente nuestros propios mercados. Y en eso la integración regional para eso, yo creo que es clave. Y eso es lo que estamos buscando. No estoy buscando tener un modelo añejo que es solamente de Chile al mundo, sino también de una integración regional. Y yo creo que eso es clave, sobre todo en la inestabilidad mundial. Ahora, si hablamos, y a propósito de que nuevamente pusiste una caricatura a propósito de la situación que vive Cuba, yo te invito a levantar una idea añeja, que es el bloqueo a Cuba. Con el bloqueo a Cuba, si finalmente yo nunca a ustedes los he visto presionar para que Estados Unidos le levante el bloqueo a Cuba. Eso es lo que tiene a Cuba así. No es otra cosa. Entonces yo creo que también es clave entenderlo. Nunca lo he visto contenerlo. Y además ahora que está en una lista de estados terroristas. Entonces yo creo que para levantar ciertos dogmas también hago la invitación. Y sobre lo que nosotros defendimos, la capitalización individual y así otras cosas, yo creo que acá, claramente que nos llevó a aquel punto, fue justamente ustedes que no querían abrirse a incluso ser mucho más prolijo y ser mucho más diligente en la tramitación del proyecto de ley. No es que nosotros lo hayamos defendido, pero también entendíamos que con la correlación de fuerza que ustedes nos han dado dentro del Congreso Nacional, teníamos que poner sobre todo el bien en los jubilados y jubiladas de nuestro país, y eso fue lo que nosotros hicimos. Ahora, que estábamos de acuerdo con toda la reforma, no, pero también podemos decir que cosas a las que nosotros renunciamos no valóricamente para justamente poder avanzar en esa materia. Yo creo que es importante, y ahora sí cerrando todas las ideas, que no nos neguemos sobre todo a propuestas de estados que sean distintas, y sobre todo cuando acá tenemos una propuesta de un estado que ha estado también sometido a la subsidiariedad y en los que estamos como estamos. O sea, si estamos en una situación económica es porque le hemos pasado todos nuestros recursos estratégicos a quienes claramente no lo han hecho muy bien, sino que lo han hecho estupendo, pero solamente para la riqueza de unos pocos. Y sabemos que la concentración de la riqueza es eso. Y esperaba también, y espero, que más adelante se puedan abrir, por ejemplo, a la idea de legislar nuevamente la reforma tributaria. Diputado Guzmán, también tiempo para cerrar ideas. No, yo solamente me quiero hacer cargo de lo que significa la realidad y lo que en definitiva beneficia o empobrece los países. Y en ese sentido de realidad es lo que nosotros hemos propuesto. ¿Qué es lo mejor para las futuras pensiones de Chile? Un sistema de capitalización individual que pueda generar también crecimiento y pueda financiarse las pensiones de los actuales jubilados. Nosotros defendimos nuestras ideas y las defendimos desde el primer minuto. Ni un peso a reparto, todo a capitalización individual. Con eso avanzamos y con eso avanzamos en una reforma de pensiones que el Partido Comunista apoyó. Nosotros no renunciamos a nuestras propuestas porque creemos y confiamos en nuestras propuestas y porque lo que nosotros planteamos está representado y está validado por la ciencia, por la técnica y no por lo que creemos en nuestra ideología. De esa misma forma hemos sido críticos respecto de los países en donde no hay democracia. Nosotros hemos dicho, en Cuba no existe democracia, en Cuba es una dictadura. ¿Qué ha dicho el Partido Comunista? Y lo dijo Janet Jara, es una democracia distinta. Después, ¿qué dijo Lautaro Carmona? Dijo, es una democracia avanzada. Decir ese tipo de argumentos es reírse de la gente. Y eso mismo es lo que nosotros planteamos respecto de cómo administramos nuestros recursos.
Chile no es un país al cual le sobren recursos. Prueba está que hoy día tenemos un nivel de endeudamiento exorbitante respecto a lo que necesita el país. Y como no tenemos recursos suficientes, tenemos que buscar soluciones. Y esas soluciones han nacido de las ideas de la centro-derecha, bien administradas también por la izquierda. El sistema de concesiones que permitió tener las carreteras que hoy día tenemos en Chile es gracias a unas propuestas de la derecha que fueron bien administradas por la izquierda. El que hoy día se estén construyendo hospitales, yo soy de la región del Maule, en comunas como Constitución, Parral, Linares, Cauquenes, son hospitales que surgen de la idea del sistema de concesiones. Porque si no tuviésemos un sistema de concesiones no tendríamos hospitales. Entonces, las ideas modernas, las ideas de buscar en un mundo globalizado oportunidades de negocio, oportunidades de administrar de buena forma nuestros recursos, de poder obtener aliados comerciales importantes, es lo que le permite a los países crecer y avanzar. Y nosotros no nos enamoramos de la idea, nos enamoramos de los resultados. A diferencia del Partido Comunista, que muchas veces está sumamente enamorado de sus ideas y poco de los resultados. Ya son las 10:02, no me queda más que agradecerle a ambos, diputada Serrano, diputado Guzmán, muchas gracias por comenzar la semana con nosotros, un abrazo y nos reencontramos pronto. Nos vemos, muchas gracias. Chao, nos vemos.